Muy, pero muy buenos días, familia bonita de Valora Radio y de Cruce de Vías. Bienvenidos a este rinconcito tapatío desde el cual estamos transmitiendo en vivo a todo color y a todo sonido para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias por darse cita, bueno, pues cada mañana. Y bueno, pues como cada mañana de martes a las 9, ahora sí que se me dibuja una sonrisa en el rostro y de verdad, de corazón, agradezco muchísimo que podamos coincidir porque tenemos la oportunidad de compartir temas y además experiencias, estos encuentros que tenemos en el caminar del día a día, pues con distintos personajes, con distintos testimonios que vienen a decirnos el cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo sí se puede ser feliz en la vida, cómo sí se puede dar testimonio teniendo los pies en la tierra y mirando al cielo. El día de hoy no es la excepción, el día de hoy tendremos un programa muy especial y bueno, pues un programa de mucha ternura, diría yo, porque vamos a estar hablando acerca de María, Mamá María, que para nosotros como católicos es modelo, es mamá, y bueno, por supuesto, es ejemplo a seguir que se venera, mas no se adora. Así es que quiero que te quedes conmigo porque el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de María como el camino de Dios al cielo. ¿Cómo es esto? Es camino de Dios al cielo y puede ser camino de Dios al cielo también para ti y para mí. Roger Bárcenas, desde San Diego, California, muchísimas gracias. Desde ya se está conectando y como cada semana lo hace. Gracias, Roger. Y bueno, pues quiero agradecerte tu paciencia. Tuvimos algunos problemitas técnicos para comenzar, pero ya estamos con el pie derecho arrancando nuestro viaje del día de hoy. María, camino de Dios al cielo es el tema. Y quiero, por supuesto, antes de comenzar, agradecer a todo el equipo de Valora Radio que hace posible que pues podamos conectarnos semana con semana. Por supuesto, a Lupita Venegas, la directora y fundadora de Valora Conciencia en los Medios, Lalo Chávez, el director de Valora Radio, y a Ariel Becerra, que está en este momento en cabina y bueno, pues que por supuesto hace una gran labor para que este y todos los programas de Valora Radio pues puedan ser posibles. Ahora sí que puedan existir y puedan llegar a ti y a los tuyos, a los que más amas. Por ello es que te quiero invitar, antes de arrancar, a que puedas ayudarnos a compartir. Aquí abajo de este en vivo vas a poder encontrar una flechita que dice compartir. Si tú compartes, entonces todos tus contactos en redes sociales tienen la oportunidad de ver este video. Ya les tocará a ellos decidir si lo ven o no lo ven, pero el hecho de que tú lo compartas es el granito de arena para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Así es que gracias por compartir, gracias por ayudarnos a llegar a más personas y gracias también por tu generosidad, porque es gracias a tus estrellas que podemos iluminar vidas a la luz del Evangelio. Aquí a un lado del compartir vas a encontrar una estrellita que usamos para poder enviar donativos a Valora Conciencia en los Medios. Valora pues tiene distintos apostolados, entre ellos Valora Radio, y bueno, pues justamente gracias a tu generosidad y tus donativos podemos hacer que llegue a tantas y tantas personas que necesitan este mensaje de esperanza. ¿Qué te parece? Nos ayudas a compartir y nos ayudas a donar. Poco o mucho no existe. La cantidad que tú quieras es bien recibida y muy agradecida. Así es que habiendo dicho todo esto, te comparto nuestras páginas en Facebook, @Valora Radio y @Valora Cruce de Vías, son las dos páginas. Y bueno, pues justamente el día de hoy quiero invitarte a que me compartas. ¿Qué tan mariano te consideras? ¿Qué tanta devoción consideras que tienes a Mamá María? Y si no la tienes, no pasa nada. Puede que seas de los míos que nos había costado trabajo como que justo vincular y enganchar el corazón con María, pero ella encuentra formas y bueno, pues si tu corazón le abre la puerta, hará maravillas. Así es que quédate conmigo porque el tema del día de hoy, María, camino de Dios al cielo. Comenzamos entonces con nuestra primera sección, aunque no haya cortinillas, y bueno, pues es justamente el placer de conocer. Hoy tendremos el placer de conocer a María como madre y modelo de la iglesia, con 10 virtudes. Más que hablar de su biografía, quiero platicarte 10 virtudes que ella tiene y que seguramente tendremos el placer de conocerlas, porque además de conocerlas nos ayudará pues a imitarlas. Así es que la primera quiero platicarte que es el amor ardiente de María a Dios. El amor a Dios es la principal virtud que podemos imitar de María, porque
La caridad es la madre de todas las virtudes y la caridad, si le ponemos un sinónimo, es el amor. El amor, no como un sentimiento, no como una emoción, no como las mariposas en el estómago, sino como esta decisión, este estilo de vida regido por el amor, por la entrega, por la donación de día a día. Y bueno, pues justamente el amor ardiente, el amor vivo, el amor que no se interrumpe, es esta virtud que María viene a enseñarnos con el ejemplo. Hay que ejercitar el amor, ahora sí que es como un músculo el amor. Hay que observar los mandamientos para ejercitarlo, porque al final estos mandamientos son realmente una receta a la felicidad y a la práctica del amor. Así es que, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Observar los mandamientos de Dios, huyendo de la culpa, pero justamente temiendo fallarle a ese Dios. Y esa es la manera en la que María vivió ese amor ardiente a Dios, temiendo fallarle, incluso entregando su vida con riesgo de muerte cuando dijo un sí, a pesar de lo que fuera, ¿no? A pesar de lo que pudiera pasar. Entonces, esto nos ayuda a evitar también toda caída en pecado venial, no solamente el mortal, sino también el venial. Este es la primera virtud que necesitamos conocer de María. La segunda es la humildad. La humildad, que es la antítesis a la soberbia. Y la Virgen María nos enseña justamente a reconocer nuestra pequeñez en la presencia de Dios. Nos invita a moderar este apetito desordenado de la propia excelencia, del protagonismo, para remover la soberbia y la vanagloria. Es decir, yo tengo ciertos talentos, como lo escuchábamos este último domingo, si es que nos estás viendo y escuchando en vivo. Y bueno, pues justamente hablaba de estos talentos, pero estos talentos no son para vanagloriarte, decir, es que yo soy buenísimo en el fútbol. No, justamente son para darle gloria a Dios, para pues agradecérselos a Él y bueno, pues regresárselos multiplicados. Cuando nosotros caemos en la soberbia y en la vanagloria, pues la gracia se obstaculiza. Entonces, bueno, pues el objetivo justamente de la humildad es estar capacitados completamente a fructificar los talentos que Dios nos ha concedido. Si nosotros logramos la humildad, vamos a ser capaces de reconocer que estos talentos existen en nosotros, pero agradecerle a Dios por ellos y sabernos solamente administradores de estos talentos. ¿Qué te parece? Y bueno, pues María, con su obediencia, con su docilidad, con su humildad, pues es ejemplo de cómo podemos hacerlo. Tercera virtud, la fe y la aceptación de la palabra de Dios. La Virgen María definitivamente fue un modelo de fe y así nosotros podemos, para nuestra salvación, ser obedientes al don divino de la fe, porque recordemos que la fe es un don, ¿no? Uno, para la gloria de Dios, y dos, para ser conducidos a la luz divina, es decir, al cielo, a la santidad. Y entonces así, con el 1 y el 2, ser fieles al proyecto de amor para el que fuimos creados. Entonces, la fe y la aceptación de la palabra de Dios como virtud que la Virgen María nos pone y nos enseña, bueno, pues justamente es para eso, para darle gloria a Dios, para ser conducidos en el camino hacia el cielo, por eso es que María es camino de Dios al cielo, y para ser fieles al proyecto de amor para el cual fuimos diseñados y creados. No fuimos diseñados y creados para trabajar en este mundo y lograr llegar a la cima. Fuimos diseñados para amar. Fuimos diseñados justamente para vencer en este camino de adversidades y lograr llegar al cielo. Así es que justamente esta fe nos puede llevar a ello. Y nuestra fe como don, bueno, pues definitivamente puede crecer si lo pedimos. Pide y se te dará, dice la misma palabra de Dios. Y bueno, pues justamente esto tendría que estar sucediendo con nosotros. Saber que tenemos fe, que es un regalo y que hace falta pedir un poco más y querer usarlo, querer utilizar la fe que se nos dio para aumentar esa misma fe. Cuarta virtud, obediencia generosa. La obediencia no nos hace mensos, sino mansos. Mansos para poder ser dóciles y pues ahora sí que como dicen estos refranes, quien obedece no se equivoca. Así es que
por orgullo y amor propio, los hombres experimentamos cierta repugnancia a obedecer. Eso es un hecho y nos pasa a todos. Entonces, si nosotros logramos vencer el orgullo y ese amor propio desmedido que no es sano, bueno, pues entonces podremos estar siguiendo los pasos de María, pues ella logró eso, ¿no? Ella tenía este sano amor propio que se reconoce necesitado de Dios y que se reconoce, pues ahora sí que en posibilidad de obedecer la voluntad de Dios. Y entonces nos deja la muestra de esta obediencia que tiene tres grandes ventajas, ¿no? La primera es que impide los malos efectos del amor propio. Si tú ya sientes que tienes este amor propio que el mundo te invita a tener y que es muy sano, el tener la obediencia a Dios te va a llevar a evitar caer en un mal amor propio que ya rebasa este amor y llega a ser egoísta, llega a ser solo miro lo mío, lo propio hacia mí y dejo de ver al otro, ¿no? Además, también nos aleja de las dudas y perplejidades que a uno siempre le pueden llegar de cómo conducirse, ¿no? Incluso dudas a nivel fe y espirituales, pues también al momento de saberte obediente y decidir ser obediente, pues te van a llevar a resolver estas dudas de la manera adecuada, a decir que sí de la forma correcta, ¿no? Entonces, la obediencia generosa es importantísima. Quinta virtud de María, que justamente hay que conocer para imitar, es la caridad solícita. Muchos creen que tener caridad con el prójimo no es desearle mal a alguno, ¿no? Pero esa es una caridad defectuosa, pues la caridad perfecta no solamente basta con no desearle el mal al otro, sino que no sepamos sacrificar, estemos dispuestos a sacrificar lo propio para ver al otro. Decir, ok, en este momento a mí se me antoja tal cosa, pero yo decido renunciar a mi propio beneficio para tener una caridad solícita y amar al otro. Entonces, respondo a la necesidad del otro por esta caridad. Esa es la clave. No solamente se trata de dar una limosna, sino de dar aquello que a ti te gustaría usar para ti mismo. Ejemplo, el tiempo. A mí me encantaría usar mi tiempo para, eh, pues probablemente pintarme las uñas, arreglarme el cabello, descansar cada día, pero decido sacrificar parte de ello, no todo, porque es necesario, pero sacrificar parte de ello para donarlo al otro. Esa es una caridad solícita. ¿Para qué? Pues para ser capaces de mirar la necesidad del otro y responder a ella con lo propio, con mi tiempo, con mi dinero, con mi energía, con mis virtudes, con mis talentos. María estuvo pronta a servir con generosidad. Un ejemplo de esto, pues, fue justamente la visita a Santa Isabel, te platico. No es que quedara así como que a 3 cuadras la casa de Isabel y María, pues, ya estaba embarazada. Realmente, si no me equivoco, hace tiempo escuché una homilía en la que decía que eran más o menos como 40 kilómetros y entre montañas, lo que tuvo que recorrer María para llegar a Isabel. Y entonces te das cuenta de que, pues, realmente su caridad en tiempo, en esfuerzo, estando embarazada y demás, pues fue mucha para ser capaz de ser impulsada al servicio del otro, porque pudo haber dicho, oye, yo estoy embarazada, en este momento yo necesito ver por mi bebé y por mí, pero dijo, también por el otro. Y fue capaz de salir de sí para llegar. Qué padre, ¿no te parece? Sexta virtud que hay que conocer para imitar de María, sabiduría reflexiva. Uno de los grandes valores que el mundo hoy ha perdido es el amor al silencio y a la reflexión profunda. No hay sabiduría reflexiva sin silencio y sin reflexión. ¿Qué tanto ruido traemos en la cabeza, en el corazón, en la mente y en nuestro entorno, en nuestro hogar? Porque muchas veces puede ser, híjole, que sientes que la casa está sola y entonces tienes que poner música porque no soportas el silencio. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está haciendo ruido dentro que necesitas escuchar algo afuera para acallarlo? El espíritu de retiro que admiramos en María es necesario para todo cristiano. Ese espíritu que te lleva a conectar con Dios, a necesitar hablar con Él y entablar un diálogo, a conservar el precioso tesoro de la gracia. Justamente, amar el silencio te ayuda
a evitar caer en las tentaciones del mundo porque huyes del contagio del mundo, ya que el silencio es donde Dios penetrará tu corazón, nuestro corazón, y nos hará oír estas palabras de vida eterna. Sabiduría reflexiva, que no existe sin silencio y sin reflexión, sin oración. 7. Piedad de María. La piedad es otra gran virtud que hay que conocer para imitar de María. La oración y la lectura de los libros santos formaban las delicias de María. La oración y la lectura de los libros santos. Ella siempre estuvo pronta al cumplimiento de sus deberes religiosos, siendo judía, obviamente, en aquel entonces. Adoraba al Señor en espíritu y en verdad, le alababa, le glorificaba y tenía estos sentimientos profundos de respeto. Por eso, así como María, es necesario que conservemos y aumentemos el espíritu de piedad para unirnos con Dios. Podemos caer en la tentación del mundo de, a ver, tú solito puedes conectar con Dios en el día a día ofreciendo tu trabajo diario y ya está. Pero esta piedad implica ese esfuerzo de vivir una vida virtuosa de oración, de conectar a través de los ritos propios de mi fe, ¿no? Aquí puedo poner el ejemplo del rosario y lo vamos a hablar más adelante. El rosario no es como tal una obligación, no estás cometiendo pecados si no lo rezas. Sin embargo, sí es un signo de piedad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este profundo respeto me lleva a ejercer mis deberes religiosos, ¿no? A decir, ¿qué puedo hacer yo para ser un católico practicante, no nada más un católico de palabra, ¿no? Bueno, pues este es otro gran ejemplo. Saluda a Roberto Porras, dice María, ejemplo de humildad y servicio, bonito y bendecido día. Ejemplo, totalmente, totalmente, Roberto. Muchísimas gracias. Rubén del Toro, saludos y bendiciones. Gracias, Rubén. Ayúdenos, por favor, Roger, Rubén y Roberto. Me encanta porque generalmente los hombres suelen ser como tachados como que son los que menos se interesan por la fe, por María, por esta, pues por esta fe viva, ¿no? Esta piedad. Y bueno, me encanta que son los 3 que ahorita nos están escribiendo. Un abrazo hasta donde quiera que se encuentren y ayúdenos a compartir este video, ¿les parece? Quiero escucharlos, quiero saber desde dónde nos escuchas también. Pobreza y confianza en el Señor es el siguiente. Esta pobreza y confianza en el Señor, bueno, pues justamente habla no tanto de la pobreza en cuanto a que no tengas dinero, a que no tengas recursos, sino la pobreza de corazón. Ese desapego a los bienes materiales, a todo aquello que te esclaviza en el mundo y que impide que tengas confianza en el Señor, ¿no? Entonces, esta pobreza habla de una confianza plena en Dios. María entendió hasta su máxima consecuencia aquellas palabras de Jesús. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sígueme. Es decir, no te esclavices de nada en este mundo. Nada vale la pena si pierdes el reino de Dios por eso, ¿no? Entonces, María se entrega sin reservas al plan de Dios. Y bueno, pues su pobreza la hace plenamente rica, rica en felicidad, rica en vida en abundancia, rica en todas las bendiciones que llegan al momento de decirle sí a Dios, sí sin condiciones, ¿no? Su ejemplo de vida nos llama a no guardar demasiado afecto a las cosas temporales, con el objetivo de hacernos más libres para la entrega total a Dios. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro está en aquello que logras, a nivel éxito del mundo y demás, si tu corazón está en aquello que tienes y que acumulas, como aquel hombre que acumulaba en un granero y acumulaba y bueno, al día siguiente falleció, bueno, pues entonces está lejos del corazón de Dios. Pero si tu tesoro está en lo que verdaderamente importa, en lo esencial, en el amor, en tu familia, en tu misión de vida, en tu conexión con Dios, en ese amor, bueno, pues entonces estarás practicando la pobreza y la confianza en el Señor de María. Paciencia y fortaleza en el dolor. Esta es la número 9. María fue la madre que nos dio un verdadero ejemplo de paciencia y serenidad en el cumplimiento del plan divino. Definitivamente vale la pena apostarle al plan de Dios, más que a tus propios proyectos. Y solamente los vas a conocer cuando conectas, cuando existe esta sabiduría reflexiva de la que ya hablábamos. Ella, con un espíritu de verdad, de fortaleza y de paciencia, afrontó todas las penalidades de la vida, desde la noticia de vas a hacer, su vida era pacífica, ¿no? Todo bien. Cuando llega este arcángel y le dice, vas a ser madre de Dios,
¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues de entrada no va a ser lo más fácil, pero sí va a ser lo que más vale la pena, ¿no? Y entonces ante estas penalidades, esta dificultad, imagínate ver a tu propio hijo sangrando, muriendo, siendo azotado. Bueno, pues solamente esta fortaleza podía provenir de Dios. Esta paciencia y fortaleza en el dolor que tantos y tantos necesitamos imitar, bueno, pues son ejemplo que María tiene para nosotros. Por último, 10ª, esperanza de María. La esperanza es una virtud definitivamente sobrenatural que Dios infunde en el alma del cristiano para que podamos confiar en el auxilio del cielo, en esa ayuda de Dios para cada uno de nosotros, y que, bueno, pues justamente nos lleva a alimentarnos siempre de esperanza. Esperanza en esa bondad divina, en que Dios es bueno y quiere para nosotros el bien, en que un mal final no es el final para un cristiano, en que después de la tormenta siempre va a llegar la calma, esa calma que solamente Dios da. Esta firme y generosa esperanza debe servirnos de ejemplo en medio de las tribulaciones, y definitivamente María era otra de sus grandes características y podemos imitarla porque ella fue como tú y como yo, de carne y hueso. Ella fue como tú y como yo, excepto en el pecado, pero era humano, sentía, era persona, vivía lo que tú y yo seguramente vivimos o vamos a vivir. ¿Qué te parecen estas 10 características de María que podemos imitar? A mí me encantan. ¿Qué te parecen a ti? Muy bien, pues entonces vamos a continuar con nuestro programa porque quiero invitarte a conocer un poco más de María, a que pongamos nuestro cerebro en marcha para justamente saber que esta Virgen María como modelo y ejemplo, esta Virgen María como camino de Dios al cielo, definitivamente tiene mucho que enseñarnos. Pero hay que nosotros también poner de nuestra parte para aprender y buscar en el lugar correcto lo que necesitamos aprender de ella. ¿Sale? ¿Por qué María es camino de Dios al cielo? Esa es la pregunta que vamos a resolver en esta sección, que es Cerebros en Marcha. Te platico que justamente la salvación de nuestra alma va a depender de los lentes con los que veamos la vida. ¿Y cuáles son los lentes que yo te quiero proponer? Los lentes que yo te quiero proponer son aquellos que salen de nuestro pequeño mundo. Es decir, si tú en este momento hicieras un ejercicio de irte hacia arriba, volando, 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 sales de ti y ves pues dónde estás, ¿no? Tu familia, tu núcleo más pequeño, sales, ves tu sociedad, sales, ves el país, sales, ves el mundo, sales, ves los planetas, sales, ves el universo. ¿Te das cuenta de que eres algo muy pequeño, ¿no? Pero que eso pequeño Dios lo hizo perfecto. Y perfecto no solamente a nivel cuerpo y mente, sino a nivel espíritu y alma. Y entonces te das cuenta de que es importantísimo el cuidado de la vida terrena, sí, que es eso pequeño, ese suspiro de Dios que dura para nosotros quizás 85, 90, 100 años para quienes más longevos son, pero para Dios es un suspiro, ¿no? Y la vida espiritual, el cuidado de la vida espiritual. Ahora sí, vida terrena, que es ese suspiro de Dios, y vida espiritual, que es ese para siempre con Dios, esa vida eterna. Entonces, ahí es donde empezamos a dimensionar la importancia de cuidar lo eterno, así como cuidamos el cuerpo, lo terreno, ¿no? Y ahí está la clave de la salvación de las almas. ¿Pero qué tiene que ver esto, Jessy, con el que María sea camino de Dios al cielo? Bueno, pues te quiero platicar que la asunción de María, es decir, María no es que muriera como todos nosotros. ¿Por qué? Porque justamente al ser limpia, inmaculada, concebida sin el pecado original, pues no iba a morir como nosotros, porque pues justamente la muerte es consecuencia del pecado original, ¿no? Entonces la asunción es, ¿qué crees? La promesa cumplida para ti y para mí, en el cielo, en alma y en cuerpo. Es decir, María subió por los ángeles, no por sus propios medios, fue asunta en cuerpo y en alma. Y esa es justamente la promesa que tú y yo tenemos de Dios, ¿no? Que vamos a llegar en cuerpo y en alma al cielo. Primero en alma, luego en cuerpo, por la resurrección, ¿no? Pero entonces,
te invito a cuestionarte. 85 años, esperanza de vida promedio, contra vida eterna, ¿no? La salvación de tu alma, ¿qué tanto peso tiene? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para empezar a cuidar esa vida espiritual? Pues poniéndonos camino al cielo, desde ya, desde aquí, desde nuestra trinchera. Pensemos en el cielo. Santo Tomás de Aquino hablaba de cómo la Virgen era modelo, ejemplo y ayuda, no solamente modelo y ejemplo, sino ayuda también. Entonces, si nosotros queremos llegar al cielo, hay que ser inteligentes y hay que usar esas ayudas que existen para nosotros como católicos. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero invitarte a pensar que existe algo que se llama hermetismo espiritual, que debemos cuidar mucho nosotros en no caer en ellos. ¿Qué significa este hermetismo espiritual? Creer que solamente los católicos, los que rezamos el rosario, los que vamos a misa el domingo, nos vamos a salvar y vamos a llegar al cielo. Eso no es verdad. Porque nosotros no somos jueces, porque no somos los perfectos, porque no es verdad que solamente los católicos nos vamos a salvar. Sin embargo, los católicos sí tenemos muchas más herramientas, gracias a Dios. Sí, tenemos la herramienta de los sacramentos, tenemos la herramienta de la Eucaristía entre esos sacramentos, yo diría uno de los más importantes, ¿no? La reconciliación. María, los santos como ejemplo. Entonces, hay que ser inteligentes para llegar al cielo, dice Santo Tomás de Aquino. Y ahí es donde te invito a ver a María como el camino de Dios al cielo. ¿Por qué? Porque el camino que Dios utilizó para llegar a nosotros fue María. María fue el primer sagrario. María fue el caminito que Jesús utilizó para llegar a nosotros. Si Cristo no permitió que se corrompiera en su carne, bueno, pues la llevó asunta al cielo y por ello fue posible que fuera el camino, porque Dios no podía entrar en algo pecaminoso, ¿no? Así es que nosotros podemos usar el mismo camino que Dios utilizó para llegar al mundo, para llegar al cielo. ¿Qué te parece? Está interesante, ¿no te parece? Porque al final todos queremos llegar al cielo, pero muchas veces no sabemos cómo. Y María, que fue el camino de Dios del cielo al mundo, puede ser el camino del mundo al cielo para nosotros. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues amándola y siguiendo sus pasos porque es modelo y madre. Quien desprecia a María, desprecia no a Dios, sino el camino más fácil de llegar al cielo. ¿Qué te parece esa propuesta que te hago? A mí me parece bien interesante porque creo que la iglesia en su sabiduría milenaria, estos grandes doctores de la iglesia como Santo Tomás de Aquino, pues tienen justamente propuestas bien interesantes, ¿no? Entonces, pues la salvación de tu alma y la mía, que importa mucho más que la salvación del cuerpo, que también tenemos que cuidar, pues ahora sí que puede salvarse utilizando los medios correctos, como María. Me encanta. ¿A ti qué te parece? Partiendo de esta tesis y de esta propuesta, quiero que hagamos una distinción importante, porque no basta con creer que María es la Madre de Dios y Madre nuestra. Es necesario saber cómo usar nuestras herramientas y cómo usar ese caminito al cielo, porque en ese caminito también podemos perdernos. Existe algo que se llama adoración y veneración. Y es importante para nosotros como católicos conocer la diferencia porque podemos estar cayendo en adoración a la Virgen y no darle la justa medida a este camino al cielo. Y por ello es que quiero invitarte a conocer la diferencia. Muchas veces escuchamos decir que adoramos a la Virgen María, o incluso nuestros hermanos protestantes, pues nos critican porque dicen, es que adoran a la Virgen, y la misma escritura, las Sagradas Escrituras dicen, no adorarás más que al Señor tu Dios, sobre todas las cosas. Y es verdad, tienen razón, no debemos adorar a la Virgen, pero sí podemos venerarla. La adoración
también conocida como latría, debe ser rendida únicamente a Dios por ser Señor de todo lo creado, fuente del bien, de la sabiduría y misericordia infinitas, por ser nuestro Salvador. Adorar a Dios es reconocer en el respeto y la sumisión absoluta la nada de nosotros como criatura que solo existe por Dios. Entonces, es importantísimo alabarle, humillarse a nosotros, a sí mismo, para exaltarle a Él. Y bueno, pues confesar gratitud total porque somos lo que somos, tenemos lo que tenemos gracias a Él. La adoración de Dios, del Dios único, libera al hombre pues de la esclavitud del pecado, de la idolatría del mundo. Y bueno, pues justamente la idolatría consiste en divinizar todo aquello que no es Dios. He ahí la clave y el riesgo. La idolatría consiste en divinizar aquello que no es Dios. Entre ello, la Virgen María, los santos, las imágenes, todo esto que son medios, caminos al cielo, pero no son Dios. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Por otro lado, la veneración destinada a la Virgen María, a los santos o a los bienes materiales que a ellos les pertenecieron o que nosotros como iglesia utilizamos. ¿Por qué? Porque utilizamos estos medios, estas imágenes, estos objetos que están en la iglesia, en los templos. Bueno, pues justamente porque nuestra mente es tan limitada que necesitamos sentirlo más cerquita. Muchas veces necesitamos ver algo que nos ayude a imaginarlo más cerquita, a conectar. Pero no es porque ese algo sea Dios, es porque ese algo nos ayuda a encontrarnos con Dios. Por otro lado, entonces, esta veneración que es para la Virgen, para los santos, para los bienes materiales, no tiene como fin a ellos mismos, sino a Dios. Son caminos, son medios, no son Dios. Como católicos veneramos a la Virgen María, que se llama hiperdulía, en razón a la excelencia de sus virtudes, como las que ya vimos, y por sobre los demás santos, ¿no? Entonces, está la idolatría, la hiperdulía para la Virgen y la dulía, que es para los santos. La dulía justamente es este reconocimiento de todo aquello que es regalo de Dios y que es ejemplo para nosotros, pues por ejemplo con los santos, ¿no? Entonces, creo que es importante que sepamos diferenciar esto para que seamos capaces de darle en justa medida la veneración a este camino de santidad que es la Virgen. Te voy a compartir brevemente 6 motivos bíblicos por los cuales los católicos rezamos y amamos a la Virgen María. Esto de hecho creo que sí se considera parte de apologética. La apologética es justamente este conocimiento que nos puede ayudar a defender nuestra fe ante los hermanos protestantes, ¿va? Y existen 6 motivos bíblicos, no de tradición ni de magisterio de la iglesia, que son otras fuentes de nuestra fe, sino bíblicos. Es madre nuestra. En Juan 19 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es bíblico. María es madre nuestra. María es madre de Jesucristo. Mateo 1, y Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo. Y Mateo primero también, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María es madre de Jesucristo. Lucas 1, es bendita entre todas las mujeres. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando a gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Si Dios mismo, mediante el ángel y mediante el Espíritu Santo, la llama bendita, ¿cómo no hacerlo también nosotros? Una manera de demostrarle nuestro amor y agradecimiento es rezando, por ejemplo, el Ave María.
4. Es la bienaventurada de generación en generación. Como respuesta al saludo de Isabel, María responde: desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Las numerosas devociones marianas que hay por el mundo son muestra de que se ha cumplido lo dicho por nuestra Madre María. ¿No te parece? 5. María es mediadora ante su Hijo Jesucristo. Otro gran ataque. Nosotros no necesitamos mediador, directo con Jesús. Pero aquí tenemos un gran pasaje, las bodas de Caná. Bueno, pues justamente faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Juan 2. Este sencillo gesto nos demuestra que María siempre está atenta a nuestras necesidades e intercede por nosotros ante Jesús. Como dato curioso, en aquellos tiempos, si los novios se quedaban sin vino en la boda, era signo muy malo y los mataban. Imagínate, María les salvó la vida porque vio la necesidad e intercedió. Y si bien la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque sí lo dice, no significa que María no pueda interceder por nosotros o que no podamos orar los unos a los otros, como pide la Biblia en varios pasajes. Por ejemplo, la intercesión del paralítico, al que pues Jesús sana por la intercesión de sus amigos que lo pasan por arriba del techo. ¿Te acuerdas? Así es de poderosa la intercesión. Y bueno, María es mediadora ante su Hijo Jesucristo. 6. María nos conduce a Dios. El tema del día de hoy. Aunque María sea la más excelsa de todas las criaturas, una verdadera devoción mariana no debe quedarse en ella, sino que debe conducirnos a su Hijo Jesucristo. Como nuestra Madre quiere el mayor bien para nosotros, sus hijos, y por eso nos dice en Juan 2, hagan todo lo que Él les diga. Padrísimo. Y quiero agarrarme de aquí para irnos a la tregua, porque en la tregua quiero hablarte de la devoción a María en el rosario. El rosario muchas veces se cree que es solamente a María, que es una oración que repite 10,000 veces solo a María, aquel pasaje de la Anunciación. Sin embargo, te platico que el rosario es una oración mariana que inmediatamente centra nuestra mente y corazón en el Señor Jesús. O sea que es cristocéntrica. Es una oración mariana, pero cristocéntrica. Esto significa que Jesús, o sea, que estamos meditando, o sea, cuando nosotros estamos repitiendo la anunciación, lo que hacemos es estar meditando en el misterio. Por eso es que tiene misterios el rosario. Esta sencilla plegaria nos introduce en un ritmo meditativo que nos pone en comunión vital con Jesús a través del corazón de su madre. Mediante, de nuevo, camino, mediante el corazón de María, meditamos los pasajes de Jesús. Por otro lado, los misterios que vamos anunciando antes de cada denario nos permiten ir meditando en acontecimientos de la vida del reconciliador de la mano de la madre. En la escuela de María nos vamos justamente compenetrando con el Señor Jesús. ¿Qué te parece? Entonces, aquí empieza a agarrar más sentido, ¿no? Quiero dejarte en esta tregua también otras 2 recomendaciones aparte de rezar el rosario. Una es, estudiemos Mariología. Mariología es justamente aquello que nos permite estudiar esta fuente de sabiduría y estos principios fundamentales de la teología mariana. Esta fuente de unidad de todas las verdades de la Madre de Dios. No es solamente cuestión de creer en ella, sino conocerla e imitarla. Mariología, estudiemos. Y la otra recomendación, usemos las herramientas que tenemos como católicos, practiquemos los sacramentos, la penitencia, la comunión, por supuesto, y mínimo, recomendación de sacerdotes, mínimo 4 veces al año una dirección espiritual para conservar la vida eterna. Si cada cierto tiempo nos damos la chaineadita en ir al médico para cuidar el cuerpo, si cada cierto tiempo, o mejor dicho, cada bastante frecuencia de días estamos comiendo para alimentar la pancita, bueno, pues necesitamos también gasolina para el alma y el espíritu. Leamos, estudiemos, leamos la Biblia, hagamos oración y mínimo 4 veces al año dirección espiritual. ¿Qué es la dirección espiritual? Bueno, pues justamente la dirección espiritual es este diálogo con un sacerdote que te va a permitir saber por dónde vas caminando y hacia dónde vas, no perderte en este caminito al cielo.
porque el sacerdote desde su punto de vista y con su conocimiento te va a saber decir, por ahí no, tranquilo, por acá. Y ahí entra otra vez la obediencia que podemos imitarle a María. Cristi Reyes, qué padre, como un puente, el mismo que usó Jesús, qué lindo, me encanta totalmente, Cristi. Irlanda Delgado, Dios mío, gracias Padre por esta hermanita, excelente mensaje, a nosotros aumenta nuestra fe e inteligencia para que así podamos ponerlos en práctica, amén. Saludos desde Ecuador, saludotes Irlanda, me encanta, muchísimas gracias por tu comentario. Y ese de la boda fue el primer milagro de Jesús, eso también nos dice mucho de él, cómo nos ayuda, de él cómo nos ayuda. Efectivamente, Cristi, definitivamente María intercede por nosotros si queremos. Sí le pedimos que interceda por nosotros porque está velando. Así es. Vamos a irnos a la maleta del abuelo para cerrar nuestro programa del día de hoy porque te quiero dejar tarea. Te quiero dejar tarea aparte de la tregua del día de hoy. Quiero invitarte a que puedas buscar en redes sociales, no en redes sociales, en internet, una aplicación que se llama Ángel. Y en esta aplicación vas a buscar una serie que se llama The Chosen. The Chosen. Esta serie te la recomiendo para justamente conocer más de los evangelios. The Chosen es una serie que fue hecha entre cristianos y católicos, pero que sí se recomienda para conocer más los evangelios, para conocer esta buena nueva, esta buena noticia de Jesús que tiene para todos nosotros, y no solo para los católicos, porque de nuevo vuelvo, el hermetismo espiritual no nos lleva sino a ser prejuiciosos. No somos quien para pues andar diciendo tú te salvas, tú te condenas, ¿verdad? Hay que ver lo propio, hay que dar testimonio muchas veces, y fíjate, esta frase me encanta. Para muchas personas el único evangelio que van a leer en su vida es tu vida. Tu vida, tu testimonio, aquello que tú haces o dejas de hacer. ¡Qué fuerte! ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos! Gracias, Cristi. The Chosen también está en Netflix, si tienes la suscripción. Y si no la tienes, Angel es gratis. Entonces puedes descargarla en tu celular y puedes utilizar tu tiempo libre de descanso para conocer más a Jesús y a María. ¿Qué te parece? Bueno, pues llegó la hora de despedirnos. De verdad, de corazón, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Y el próximo martes, en punto de las 9 de la mañana, nos estaremos encontrando de nuevo con otro viaje, con otro encuentro de experiencias, con otro tema que sume a nuestra mejor versión, por supuesto, en todas las dimensiones. Hoy tocó la espiritual, pero bueno, pues cada semana estaremos revisando algunos otros aspectos. Ayúdanos a compartir, por favor. Dale clic a esta flechita que está aquí abajo para poder llegar a todos tus contactos. Cuando menos les das la posibilidad de elegir estos contenidos y no otros que luego hacen mucho ruido en la mente y en el corazón. ¿Sale? Te mando un abrazote, soy Jessica Lleros, nos estamos escuchando el próximo martes a las 9 de la mañana y quédense porque sigue el programa de asesoría familiar que no se pueden perder porque también tiene un súper contenido para todos ustedes. Hasta la próxima y sean felices.